Mientras Kamala Harris y Donald Trump se envuelven en una lucha de desdén y conflictos, Claudia Sheinbaum se erige como una figura clave que, en medio del caos político de Estados Unidos, está transformando la economía mexicana. Y aunque el peso mexicano navega por aguas turbulentas, a días de cruciales elecciones del 5 de noviembre, su resistencia se mantiene sorprendentemente firme, llenando los bolsillos de México, incluso cuando la tensión política y económica en el norte alcanza niveles críticos. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Mientras Kamala Harris y Donald Trump se enzarzan en una batalla de desprecio y confrontaciones, Claudia Sheinbaum se posiciona como una protagonista esencial que, en medio del tumulto político estadounidense, está revolucionando la economía mexicana. Con el peso mexicano enfrentando desafíos significativos a escasos días de las esenciales elecciones del 5 de noviembre, su estabilidad se mantiene notablemente robusta, aportando riqueza a México, incluso cuando la agitación política y económica en el norte alcanza picos alarmantes. Durante la última semana, el tipo de cambio se ha desempeñado con una notable estabilidad, oscilando entre un máximo de 20.28 pesos por dólar y un mínimo de 20.03, según datos del Banco Central Mexicano. Aunque la incertidumbre electoral en Estados Unidos pesa sobre el mercado, la economía mexicana muestra señales de fortaleza. Este jueves, el peso se aprecia debido al debilitamiento generalizado del dólar estadounidense, y dicha debilidad obedece a que el mercado sigue descontando que la Reserva Federal recortará la tasa de interés en un total de 50 puntos bases antes de que termine el año, señaló el CI Banco en su reciente informe. Las cifras económicas reflejan esa expectativa, ya que el índice de precios del consumo personal en Estados Unidos reveló un incremento mensual de 0.18%, alineándose con las proyecciones del mercado. Anualmente, este indicador subió un 2.09%, desacelerándose por segundo mes consecutivo y alcanzando su nivel más bajo desde febrero de 2021, cuando se ubicó en 1.85%. No obstante, el tipo de cambio enfrenta crecientes presiones a medida que avanza el tiempo. Aún así, se mantiene lejos de los niveles catastróficos del 25.13 pesos por dólar que marcaron la pandemia. Sin embargo, JP Morgan Chase & Company ha alertado sobre la inminente volatilidad, advirtiendo que las elecciones de Estados Unidos son altamente impredecibles. El banco ajustó su recomendación del peso, dado el riesgo de desenlace electoral que está a la vuelta de la esquina. Si bien no vemos una eventual victoria de Donald Trump como algo totalmente negativo para el peso mexicano a mediano plazo, sí creemos que la moneda es vulnerable a los resultados de las elecciones, manifestaron los analistas en un informe. A pesar de la incertidumbre, JP Morgan sostiene un tono relativamente optimista sobre el futuro del peso tras el proceso electoral estadounidense, ya que la moneda mexicana podría enfrentar un mejor escenario bajo ciertos escenarios comerciales. Dependiendo del resultado, favorecemos volver a realizar operaciones alcistas con el peso mexicano después de las elecciones estadounidenses concluyeron, dejando entrever que en este intrincado juego de poder y rivalidad, Claudia Sheinbaum podría ser la gran beneficiaria en medio de un entorno convulso. Lo cierto es que actualmente, la economía de México crece más de lo previsto. La demanda interna ha sido un motor para la economía, ya que los consumidores siguieron gastando, incluso cuando la debilidad de Estados Unidos, el mayor socio comercial de México, afectaba a las exportaciones. En el tercer trimestre del año, la economía mexicana superó las expectativas de crecimiento ante un panorama en el que las perspectivas se ajustan a la baja tanto para 2024 como 2025, aseguró el subsecretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora. Al presentar el informe trimestral sobre la situación económica del país y de las finanzas y deuda públicas,
El funcionario señaló que el Producto Interno Bruto creció 1.5% anual entre julio-septiembre, acelerándose desde el 1% anual observado de abril-junio, según la estimación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La economía mexicana no solo se expandió en el tercer trimestre del 2024, sino que excedió su crecimiento respecto a los 4 trimestres anteriores. Este desempeño fue impulsado por altos niveles de confianza empresarial y del consumidor que mantuvieron dinámico tanto el consumo como la inversión privada. De acuerdo con la estimación oportuna del INEGI, la actividad económica aumentó 1% durante el tercer trimestre con cifras ajustadas por estacionalidad, lo que resultó en un crecimiento anual promedio de 1.7%. La inflación anual promedio de enero a septiembre se ubicó en 4.8%, apoyada por el comportamiento del componente subyacente, el cual refleja mejor la dinámica de precios, alcanzando 4.3%, su nivel más bajo en 4 años. La inflación no subyacente también mostró una desaceleración, situándose en 6.3% en promedio para septiembre. El subsecretario puntualizó que, no obstante, durante el trimestre se observaron eventos de volatilidad asociados con fenómenos meteorológicos. Cabe destacar, y esto es muy importante, que las expectativas de inflación a mediano plazo permanecen ancladas y por 10 meses consecutivos se han mantenido dentro del rango de variabilidad del Banco de México. La economía mexicana se consolidó como el principal socio comercial de Estados Unidos, representando el 16% de sus importaciones. Aunado a lo anterior, las exportaciones de vehículos eléctricos alcanzaron un récord de más de 112,000 unidades, con un crecimiento anual de 49.3% entre enero y septiembre. Por otra parte, el subsecretario de Hacienda informó también que al cierre del tercer trimestre, las finanzas públicas de México mostraron resultados positivos, cumpliendo con las metas aprobadas por el Congreso. La deuda pública se situó en 49.3% del PIB, consolidando al país como una de las economías emergentes menos endeudadas, señaló el subsecretario de Hacienda y Crédito Público Edgar Amador Zamora al presentar el informe trimestral sobre la situación económica del país y de las finanzas y deuda pública. Durante la presentación del informe, Amador Zamora también informó que los ingresos tributarios crecieron 5.3% en términos reales, impulsados por el aumento de la actividad económica y medidas contra la evasión fiscal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público reafirma así su compromiso con la sostenibilidad fiscal. Los ingresos tributarios crecieron 5.3% en términos reales anuales al cierre de septiembre, impulsados por una mayor actividad económica y por medidas efectivas contra la evasión y la ilusión fiscal, puntualizó Amador Zamora. Los balances fiscales se mantuvieron equilibrados y superaron las expectativas, en parte gracias a los superávits de las instituciones de seguridad social y a la Comisión Federal de Electricidad, que aportaron 102,000 millones de pesos adicionales a lo presupuestado. El peso mexicano recupera terreno. México aumenta sus ganancias mientras se tensa la situación política y económica en Estados Unidos. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso
todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.